Pues estamos de vuelta en Verdadera Ciencia a través de Saber Sin Fin, con este tema que nos ocupa hoy, que son, el Papa y para no soltar el tema que estábamos comentando, que era el asunto del Papa y el régimen apoyo nazi, de ¿no? los nazis. Para los nazis. El Papa que hace esto es, si no mal recuerdo, mira, más checo aquí, sí, Pío XII es el Papa que estaba durante la Segunda Guerra Mundial. Y qué interesante que toques ese nombre de Pío, porque aquí vamos a enlazar esta verdadera sucesión a los nombres que están utilizando los propios papas, ¿no? Sí, y además la relación que tuvo poquito del anterior, que fue Pío XI, que fue, sí, se pusieron sucesivamente el nombre. Pero bueno, Pío XII, lo que pasa es que él le tiene más miedo, insisto, a los rusos, ¿no? A Stalin, que le parecía a él mucho más agresivo y mucho más bestial, ¿no? Claro, sí, que además lo era. Si lees un poco de la biografía de este joven, estaba mucho más loco que Hitler. Ese tipo sí era paranoico y asesinaba a su propia familia porque creía que lo iban a traicionar. Entonces sí tenía problemas más graves. No, pero el papado sí ha estado involucrado en 2000 cosas diferentes de las decisiones históricas de nuestra humanidad, tanto la desanexión de la Gran Bretaña al régimen católico, ¿no? Y todo fue por una negación del propio Papa de extender un divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, quien era en ese momento, pues reina de la Gran Bretaña, y que casualmente nada más era sobrina de un reycillo cualquiera llamado Carlos V, con la flota naval más grande que ha visto el mundo en muchos años. Y pues Carlos V le dijo: ¿cómo ves que si divorcias a mi sobrina te tomo Roma? Y entonces, también él tuvo que tomar una decisión en este momento y no divorcia a Enrique VIII. Y es chistoso porque entonces ahí se da cuenta, es de las primeras veces que el gobierno, porque el rey por lo general en todas las culturas depende de que el poder secular, divino, del clero se haga presente y lo ratifique, ¿no? Pasaba en todos, ¿no? Siempre había un sacerdote que era el que ungía al Exactamente. líder, ¿no? Inclusive así pasó en la historia de Aarón y Moisés, ¿no? O sea, realmente el sumo sacerdote, quien gobierna al pueblo judío es Aarón, y Moisés es el que gobierna evidentemente no atrás del trono, pero tiene una figura ejecutiva. Pero una figura más política, por así llamarla, ¿no? Así es. Menos religiosa. Pero era el que se atribuía el hablar directamente con Dios. Claro. Entonces, con eso tú no te puedes pelear. Entonces hacía la bendición. ¿Quién te lo dijo? Dios. No, sí, ya. Quedó, ¿no? Y era conocidísimo que tenía línea directa con el jefe. Entonces, toma ese papel sacerdotal o papel divino, que no le toca a ningún hombre, y que por lo general siempre toman un grupo, y de ellos sale un sumo sacerdote, un profeta. En todas las religiones siempre habrá el patriarca. No podrá haber un consejo, pero alguien que se manifieste como el más cercano a Dios. Y en este caso lo vamos a ver en la Iglesia Católica con los motes, porque son motes lo que le ponen de su santidad, el Santo Padre y demás, cuando es un hombre como nosotros, claro, completamente falible. Y hablabas de los alcances, pues para la propia curia es infalible, ¿no? Claro, porque representa la palabra de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Así es, y entonces se le da esa carga de infalibilidad. ¿Qué es ese riesgo? Me parece que en realidad todas esas cosas que rodean, esos mitos que hay a través de, sobre esta figura papal, es lo peligroso, ¿no? Porque al final del día, si todo el mundo lo viera como lo que es el representante ejecutivo, por así decirlo, de una organización que abarca casi que son 1,000 millones de y que además, pero que se radica de una forma tan inteligente en un territorio chiquitititito. Además es el estado más pequeño de... Sí, y
en él, que son un par de hectáreas nada más, se concentra un extraordinario poder, que lo habíamos platicado en su momento, que es la forma más inteligente en el cual el imperio romano se transforma, ¿no? Claro. Sigue haciendo exactamente lo mismo y sigue buscando exactamente lo mismo, pero ahora desde un punto de vista muchísimo más efectivo. Con el pensamiento occidental, el que somos todos, a mayor o menor medida, pues partícipes, ¿no? Entonces, la verdad es que está criminal, porque todo esto, aunque hay algunos países que no son precisamente católicos, siguen teniendo esa influencia a partir, de él, ¿no? O sea, también la llegada de los propios papas a Estados Unidos, en donde no oficialmente, pero digamos, donde la mayoría no es católica, aún incluso ahí es un suceso tremendo, ¿no? De ninguna forma tan grande como lo que vivimos en nuestro país hace muchos años. Brasil es todavía más grande que acá, ¿no? Bueno, entonces es más grande. Sí, claro. Sí. Lo platicamos que hasta masónicamente hablando, no tiene una logia, tiene 9 regulares, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido, ellos tienen pues muchísimo más. Pues sí, porque también hay que decirlo, también los papas no son los únicos como líderes, llamémosle, espirituales o de un culto, más bien dicho, que se exceden, ¿no? Todos con los egipcios pasó, ¿no? Empezaron las grandes verdades que habían descubierto, empezaron a llenarlas tan de arena que acabaron por derrumbar el propio sistema, ¿no? Cuando ya la gente creía en cosas que ni siquiera se aproximaban a lo que habían descubierto ellos mismos, ¿no? Así es, ¿no? Olvidando su pasado, como lo hacemos todos los iniciados, olvidamos nuestro pasado y creemos que los descubrimientos de antaño no tienen mayor relevancia porque nosotros ya descubrimos X, Y por medio de la ciencia, y no. Debemos de recurrir a todo aquello que sea revelación y haya sido puesto por nuestros hermanos del pasado. Y los egipcios hicieron eso, olvidaron sus raíces y crearon el sistema politeísta tan efectivo que hoy también usa la Iglesia Católica, porque ellos son los que generan de forma muchísimo más, ya la curia egipcia, es decir, los sacerdotes egipcios, cuando pervierten sus propios ritos, le empiezan a dar a las representaciones gráficas de las etapas de la evolución de ese Dios que ellos comprendían, o bueno, que ellos estudiaban, y a sus manifestaciones en la naturaleza, el valor, la maternidad, la guerra, la estrategia, la riqueza, la alegría, el propio Nilo como valor divino, porque el río era el flujo, es el flujo corriente de la misma espina dorsal de esa tierra, lo es el río Nilo, y tiene templos en específico que actúan sobre de él como actúan los chakras en nuestra corriente energética central, que bueno, pues que es lo que alimenta a nuestra verdadera forma, a nuestro verdadero ser. Y hablábamos del papado y los conflictos que ha tenido, y hablábamos de Enrique VIII, y decíamos que él había descubierto el hilo negro y se había dado cuenta que no dependía de la unción papal para poder seguir gobernando su vasto imperio. ¿Y cuál fue la situación por la cual él lo pudo hacer? Muy fácil. A él se le hizo este razonamiento: ¿a ti quién te elige? Tú porque eres rey. ¿Quién te elige? Dios, directamente. Sí, es por su mandato que yo gobierno. ¿Para qué necesitas al Papa? Y dijo, pero si es cierto. Y renuncia a la Iglesia Católica con todo el Reino Unido y crean un nuevo sistema que es, de nuevo, lo mismo que la Iglesia, pero que la Iglesia que conocemos hoy en día, pero que no obedece a la Central Vaticana, ¿no? Creo que porque era real, al final del día, pues el Papa era otro rey con las mismas cantidades de excesos y cosas. No es un representante de Dios en la tierra, era solo. Entonces, si él dice que Dios lo eligió, yo por qué no puedo decir que Dios lo eligió. Y además no hay nada que diga que él. No, por eso digo, sí, es que realmente es el representante de Dios, ni para ellos, No, claro que no. Ese era el representante del obispo de Cristo, claro. ¿Sale? Que eso es otro rollo completamente diferente a ser el representante de Dios.
¿sale? Serás el representante del hombre más cercano de la idea que funda tu iglesia, sí, claro. ¿sale? Sí, Okay. no, es que ahí lo que nosotros queremos buscar con este programa, o sea, no buscamos realmente pues agredir a nadie o en la fe de nadie, sino el asunto de darle su justo valor a las cosas, ¿no? Y es como esto, es decir que solo es un líder, si quieres llamarlo incluso espiritual, pues puedes ponerle ese mote, pero al final es solo el líder de un grupo gigantesco, inmenso de personas, pero solo es eso, es un líder, no está elegido por nadie. Y eso me trae una idea que yo escuché de niño. Yo estudié en una escuela católica de niño, sobre la elección del Papa. A mí así me la contaban. Evidentemente era yo un niño, pero me la contaban así, ¿no? Que se reunían todos los cardenales, que elegían, que evidentemente era en una votación, entonces escribían en un papelito el nombre de por quién votaban, y que prendía la chimenea esta donde se reúnen, tiraban los papelitos la fumata. Exactamente, al fuego, y si el humo salía negro, quiere decir que Dios no estaba aprobando esa elección. Entonces había que volver a votar, poner otros nombres, y entonces cuando aventaban los papelitos ya con el nombre que Dios sí le gustaba, el humo iba a salir blanco, ¿no? Y eso fue en tu primaria. Sí, y es justo por eso que mi papá me sacó de esa misma escuela y me mandó al glorioso Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, militarizada, pública en el estado de Puebla, en la escuela más grande y más bella de nuestro estado, aunque los otros centros escolares se me enojen. Un saludo muy afectuoso, pero como el Sench no hay ninguno. Y tú te quedaste rezando en el García de Cisneros. No estaba en la Coretti. Bueno. Todavía, pero una escuela de monjas todavía más chiquita, porque el Cisneros todavía era. Los dirigentes eran padres, pero realmente no te daban clases padres. Oye, y a mí me dieron clases monjas prácticamente toda la primaria. Y eso era lo que te enseñaban. Sí, pero esa es la versión, digamos. Yo no te quiero desanimar, pero no creo que sea cierto. Sí, no, yo lo sé. Fue triste, pero luego me di cuenta de eso. No, pero es que lo triste está en que lo digan. Claro. Hay gente que lo sigue creyendo. Estoy seguro que lo digan como educación, claro, en un país que por ley no debes de revolver ideas de ese tipo a tu educación básica. Vaya, sin malentender el concepto de laicismo, sí, ¿no? Que bueno, realmente si tú inscribes a tu hijo en una iglesia católica, no vayas a armar un problema cuando le enseñan a tu hijo a rezar el rosario o el Padre Nuestro, porque son las características de esa escuela. Por eso lo escribo acá, señor. La libertad es de la escuela de establecer ese sistema de educación. Tu libertad es en inscribirlo o no, y ahí se cumple a la perfección el verdadero concepto del laicismo, ¿no? Y el respeto por fuera. No, y esto fue una broma, por supuesto que sabemos que no se espera que se le enseñe a que los dinosaurios existieron, ¿no? Empezamos a Verdadera Ciencia después de este corte.